Bueno, ahí nos escuchan bien. Bueno, muchachos y muchachas, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Eso, ese es el entusiasmo de regreso de Semana Santa. Ese ánimo se nota, se respira. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a esta última actividad que será la última conferencia que tenemos para los grupos de cartografías de la comunicación uno. Y bueno, pues nos damos a recibirlos. Buenas tardes a todos, a los profes, a los estudiantes. Tenemos hoy el gusto de recibir, después de haber platicado con él desde hace varias semanas, a Santiago Pineda. Un aplauso para Santiago, por favor, muchachos. Santiago Pineda es un egresado de la carrera de comunicación. Él se ha dedicado al guionismo y bueno, es un ejemplo pues, de un desarrollo muy interesante por el área que él eligió, que es el guionismo. Aquí desde que era estudiante, como ustedes, estaba metido en mil cosas, era muy inquieto, hacía eventos, proyectos y bueno, es un gusto saber que le ha ido muy bien y que se ha dedicado a esta línea tan especializada que es el guionismo. Esta conferencia tiene como objetivo que ustedes conozcan de la mano de un profesional qué es lo que hace un guionista, en este caso para televisión abierta. Y si alguno de ustedes se anima, vaya tomando sobre la experiencia de Santiago, vaya aprendiendo cómo meterse a esta industria. Así que a nombre de la carrera de comunicación, de la materia de cartografías, te damos la bienvenida, Santiago, gracias por tu tiempo y le cedo la palabra a Pablo para que lea tu ficha curricular. Bueno, Diego Pineda es un escritor mexicano que ha trabajado en televisión abierta desde el 2015. Él estudió cine aquí mismo en la Ibero, bueno, comunicación con especialidad de cine, y él encontró la oportunidad de trabajar con un productor de Televisa que seguramente ubican el nombre, que es Osorio Ortiz, bajo la supervisión de la asesora literaria Marta Jurado. A través de los años ha colaborado con el escritor Pablo Ferrer García Travesí, al igual que diversos equipos literarios, y ha participado en varias producciones televisivas melodramáticas exitosas. Ahí les voy una lista de cuáles ha participado, seguramente van a conocer varias. Ha colaborado en Mi corazón es tuyo, editor literario en Sueño de amor y Mi marido tiene familia, para después dar salto a coautor en las producciones exteriores, dentro de las que se encuentran Mi marido tiene más familia, Junto, Corazón nunca se equivoca, Soltero con hijas, ¿Qué le pasa a mi familia? El último rey del pueblo y el más reciente, El amor invencible. Debido a su propia orientación sexual, al igual que por un interés de hablar de temas importantes en la era actual, Santiago ha buscado en la medida de lo posible hallar formas de tener representación de las distintas orientaciones e identidades que existen. De este modo, en conjunto con Pablo Ferrer y la asesoría y apoyo de varios equipos literarios supervisados por la maestra Marta Jurado y la producción del señor Juan Osorio, ha abordado diferentes representaciones de la diversidad, siendo una de las más mediáticas la pareja conocida como Aristemo. La historia de la pareja conformada por personajes Aristóteles y Temo rompió paradigmas en la televisión abierta y logró ganar 2 premios GLAAD a través de su representación. Santiago está en constante proceso de aprendizaje y busca hallar historias que toquen el corazón y muestren diferentes facetas de la gran diversidad sexual, identidades que existen en su país, México. Actualmente, Santiago Pineda se encuentra desarrollando la telenovela El amor no tiene receta, que se estrenó el 19 de febrero en Televisión Nacional. Así que les dejo con ustedes Un a fuerte Santiago aplauso Pineda. para Santiago, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuando yo estaba en la universidad, esta materia se llamaba cultura mediática, que es como similar, donde venían a platicarnos como que diferentes experiencias con respecto a los medios de comunicación. En este caso en específico, yo les puedo contar que cuando yo entré a la carrera, una de las cosas que yo en 2007, en 2007, justito cuando yo entré, una de las primeras cosas que yo jamás pensé que iban a suceder era hacer telenovela, porque la verdad me chocaban. Las odiaba con toda mi alma. Yo decía como de, ¿quién ve este tipo de cosas? No tiene ninguna ciencia. O sea, es como una tontería. Conforme yo fui avanzando aquí en la carrera, me di cuenta de que la cultura popular tiene una gran aceptación, obviamente. O sea, porque conectas con los sentimientos de las personas. Entonces, no es extraño, por ejemplo, que nosotros tengamos como proyectos de cine comercial que son sumamente exitosos,
en comparación con otros proyectos de cine independiente y demás, que en muchas ocasiones tienen esta dificultad para acercarse más a audiencias. Entonces, una de las cosas que traté de hacer aquí cuando yo estaba en la carrera era buscar conectar con aquellos elementos que fueran populares, pero que al mismo tiempo nos permitiera tener una posibilidad de tocar temas diferentes para la gente. O sea, temas que nosotros no hubiéramos visto en términos de lo que se refiere a televisión abierta o un producto visto como meramente comercial. Entonces, cuando yo estaba aquí y estaba yo terminando, justito como decían, yo me enfoqué en la especialidad y de hecho yo me especialicé en producción, no me especialicé en guionismo. Sí hice el guión de mi proyecto de tesis de aquí, pero yo me orienté más hacia lo que era producción. Cuando estaba en el último semestre, hicieron un proyecto que me pareció muy interesante en ese momento, que era un proyecto de un diplomado de guionismo con formato de maestría que estaba haciendo la Ibero junto con Televisa. Y era un proyecto que duraba 2 años a aprender a escribir guionismo melodramático. Como a mí me interesaba mucho saber escribir, y yo ya sabía escribir cortos y sabía escribir largos, lo que no sabía era cómo escribir historias larguísimas. O sea, y en ese entonces estamos hablando de que las telenovelas o los melodramas duraban 100 horas, 180 horas. O sea, si tú me hubieras dicho, cuando yo estaba así, justo como ustedes, échate una historia para 180 horas, bueno, yo me daba un tiro, ¿no? O sea, de decir como no tengo la menor idea. Entonces, justo me metí como que en ese concepto para empezar a aprender a cómo hacer estas historias de largo aliento. Fue una experiencia muy interesante porque fue en conjunto con maestros de la Ibero, como por ejemplo que todavía sigue aquí Alejandro Herrera, José Gutiérrez Rasura, ¿no? Entre otros que dan clases justito bueno, eran subsistemas en ese entonces, pero cine, televisión, etcétera, etcétera, en conjunto con gente profesional de la industria. Y de hecho me acuerdo que una de las cosas que me pasó que fue muy chistosa es que cuando estaba en el diplomado me corrieron en el primer año y me dijeron, es que tú no vas con Televisa. Tú haces cosas mucho más fuertes. O sea, como que tu estilo no va con nosotros. O sea, me decían en ese entonces, porque en ese entonces estaba de moda la productora Argos, la que hizo Las Aparicio, etcétera, etcétera, las producciones, me decían a mí, Santi Argos, ¿no? Entonces, dentro del diplomado, me decían, güey, no mames, aquí no tienes cabida. Pero empezó a haber sus profesores y demás que abogaron por mí y me dijeron, bueno, creemos que puede haber un estilo que combine. Entonces ahí tuve yo la oportunidad de empezar a vincularme y me llamaron a Televisa para una primera producción que a lo mejor algunos de ustedes pueden ubicar, que era la de Mi corazón es tuyo. O sea, nada más se las pongo aquí de referencia, ¿no? O sea, pero esta fue como justito mi primera telenovela. Y una de las cosas que a mí me daba como mucha risa era que, está bien así de fondo, una de las cosas que a mí me daba mucha risa cuando yo entré es que yo venía de hacer aquí en la Ibero historias de suspenso, historias de miedo, historias de tortura, historias de bla, bla, bla. Y de repente me dicen, güey, tienes que entrarle a hacer una telenovela que es infantil, que es un tono completamente diferente. Y yo dije, la madre, ¿qué hago, no? O sea, porque yo no tenía una referencia. Entonces, en esta novela en específico, yo entré como colaborador literario porque yo estaba aprendiendo todavía. Son equipos grandes de escritores, son equipos de 7 u 8 escritores, y en ese entonces yo era el eslabón más débil. Entonces, para mí fue una experiencia como súper interesante porque me permitió darme cuenta de que incluso dentro de lo familiar y dentro de las cosas que uno considera que son como sumamente o sea, del público general, uno puede meter temas interesantes y uno puede meter ciertas escenas que te permiten como que platicar acerca de otras situaciones que a uno le interesan. Entonces, justo esta producción fue como mi primera y fue algo que para mí fue muy importante. Si alguien de aquí la vio, justo estaba ahorita hablando con Pablo y Pablo me decía que él alcanzó a ver algunos capítulos y yo fui el sacerdote, por ejemplo. Me metieron y me dijeron, güey, tú vas a actuar en una escena. Y entonces yo casé a los protagonistas y luego cuando fue el final en vivo en el estadio, yo bauticé a las niñas
Yo en la vida había cargado un bebé, en la vida había bautizado a nadie, y yo como diciendo, puta, ¿cómo le hago para darle la bendición, no? Pero bueno, o sea, esa fue como que una de las primeras experiencias. La siguiente que para mí es como la más importante y que a lo mejor y algunos de ustedes pueden ubicar, es esta que se llamó Mi marido tiene más familia, o Mi marido tiene familia segunda temporada, que aquí yo ya entré como out por primera vez. En este caso en específico, fue una cosa que fue muy interesante. Me voy a regresar tantito. Cuando fue la primera historia, a mí me habían puesto en un espacio dentro de Televisa donde te pagan por ver proyectos de otros países. O sea, te pagan por ver proyectos y que tú revises, etcétera, etcétera, y tienes que hacer análisis. Y entonces en ese momento me tocó a mí, es el área de investigación y desarrollo. Y entonces me tocó ver en ese entonces una telenovela coreana que se llamaba Mi marido tiene familia, la primera. Y me acuerdo que cuando yo la vi, fue la primera vez que me pasaba neta que yo lloraba con una telenovela. Y era coreanos, ¿no? Y entonces la veo y me pongo a llorar y digo, güey, si me está haciendo a mí llorar, a la gente también le puede gustar mucho. Porque era una telenovela que era completamente diferente a como se esperaba tenerlas. O sea, era una telenovela donde no había villanos, por ejemplo. Y eso era algo que era muy extraño dentro de una telenovela. Entonces, el punto es, nos fue tan bien con la primera temporada que la empresa nos dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacen una segunda parte? Y cuando hicimos la segunda parte, nosotros dijimos, ok, va. O sea, no había historia, pero teníamos a los personajes. Y entonces nos permitió desarrollar esta segunda temporada, que fue una experiencia muy bonita, porque se hizo en Oaxaca. Entonces yo era, por ejemplo, escritor en set, donde me tocó ir al set a corregir escenas, estar haciendo como que diferentes desarrollos, etcétera, etcétera. Y lo más importante de esta telenovela en específico, e independientemente de los números, porque tuvo un gran fortalecimiento, o sea, con respecto a la audiencia, nos fue muy bien, fue que nosotros tuvimos una pareja homosexual en esta telenovela, que fue una de las primeras parejas homosexuales que salieron en televisión abierta y que se conocieron como Aristemo. O sea, fue tan popular que inclusive nos dieron premios en Nueva York. Se hicieron giras a Brasil, a España, a diferentes lugares de Latinoamérica. O sea, fue un hitazo. O sea, fue una situación que jamás se había esperado dentro de Televisa, que una pareja gay, sin ser la pareja principal, tuviera como que este peso suficiente para poder llevar a cabo, para poder mantener el rating. Ahora, obviamente dentro de este contexto, algo que nos funcionó muchísimo en esta historia fue que nosotros teníamos una contraparte con los personajes que eran más tradicionales. Y aquí es donde viene una de las cosas más importantes cuando uno habla acerca de televisión abierta. Cuando uno habla de televisión abierta, muchas veces uno quisiera decir como de, es que ¿sabes qué? Hay que ponerles esto y hay que empezar a ponerles nosotros un estilo que aboque a Tarkovsky y hay que ponerles un estilo que aboque a Godard y hay que ponerles un estilo que bla, bla, bla. Y de repente te das cuenta que a la gente no le conecta, no le conecta ese tipo de situaciones porque las sienten demasiado ajenas y la gente no está familiarizada con ese estilo. Entonces, tú tienes que encontrar una manera a través de la cual en lo popular tú empiezas a sembrarles nuevas cosas y empiezas a mostrarles nuevos estilos, porque si no, a la gente no le gusta. Y me podrían decir, es que sabes que ya nadie ve tele abierta, ya nadie la ve. Y yo te lo digo, yo no veo tele abierta, yo ni siquiera tengo tele. O sea, yo todo lo veo por internet, o sea, lo veo en mis pantallas, etcétera, etcétera. Pero aquí es una de las cosas que suena muy ridículo, pero es una realidad. Cuando sales y te das cuenta que la gente no eres tú, está muy cañón. Porque la mayor parte de la gente en este país sigue viendo televisión. Y eso es algo que nosotros en nuestra burbuja no terminamos de dimensionar. O sea, yo me acuerdo perfecto, cuando yo estaba aquí, yo decía, es que ya no se ve. Me acuerdo perfecto, era día tras día que teníamos nosotros maestros que nos decían, no, es que la televisión ya se va a morir. Y sigue vigente. Y sigue con unos números fuertes.
Obviamente ya no son los números de antes, pero sigue con números bastante fuertes. O sea, estamos hablando de que nosotros podemos llegar a tener 4 millones de personas que están viendo al mismo tiempo en Ciudad de México, sin nosotros considerar las demás ciudades del país. Obviamente, sin considerar las plataformas digitales en las cuales se pasa. Por ejemplo, en el caso de Aristemo, fue una cosa súper interesante porque mucha gente no la veía a través de televisión. Mucha gente la veía a través de plataformas. Y en el caso de los chavos, que para mí fue como lo más importante, nos llegaban muchos mensajes donde nos decían, ¿sabes qué? Es que yo veo esta historia, pero no la veo frente a mis papás, porque si mis papás saben de mi orientación sexual, me matan. O si mi abuela sabe de esto, me mata. Y entonces el hecho de que yo lo pueda ver en mi casa y que esté saliendo esto en la pantalla y que mi abuela o mi papá o mi mamá o lo que sea tenga un acercamiento hacia este tema y que lo pueda comprender en un carácter diferente, se volvió como algo que fue súper significativo. Entonces, en esta novela, cuando nosotros teníamos el balance de los valores tradicionales contra los valores, por decirlo así, modernos, que no es que realmente sean modernos, sino que ya es una realidad, pues se vuelve como una dinámica de plática interesante entre las familias, porque eso es algo que sigue siendo un hecho que es indiscutible, que es cuando la gente ve tele, o sea, la gente que tiene tele, generalmente lo hace en familia. O sea, generalmente se ponen a ver la señora, con el nieto, con el hermano, con bla, bla, bla. Entonces tienes tú que buscar un balance que te permita tener un poquito de todo para llamar la atención de todos. Entonces de repente es así como de, ¿sabes qué? Hay que meter a una vieja acá buenona en esta escena. ¿Por qué? Porque entonces cuando el señor llegue de trabajar la va a ver y va a decir, ¿te estoy viendo? Entonces se queda y empieza a ver. O de repente necesitas ciertos momentos como de acción para que cuando el señor llegue diga, ay, eso es interesante, no le voy a cambiar al fútbol, ¿sabes? Y entonces, y con la señora se vuelve también una dinámica muy interesante porque es decir, hay que hacer un proceso a través del cual ellas puedan vivir una ensoñación de situaciones que ellas no saben cómo hablarlo. O por ejemplo, hace ratito me decía Pablo que vino Miguel Ángel Erros. Ah, bueno, el productor de la Ausever. ¿Eu? A Carlos Mercado. El escritor, el creador. Sí, el creador. Y justo es una de las políticas que se vuelve súper interesante en el caso de los proyectos de Carlos, que es decir, tú estás poniendo temas sobre la mesa que la gente le da mucho pena hablar con sus hijos, pero lo puede hacer a través de la televisión. O sea, oye, vi que ahora los chavos toman alcohol por los ojos, por decir algo. ¿No? O sea, que son casos muy extremos. Pero eso te permite tener conversaciones al respecto. Entonces, ese fue un proyecto que fue sumamente interesante. El efecto de Aristemo le fue tan bien que nos dieron chance, por primera vez, de hacer un spin-off en televisión abierta, donde la pareja protagónica era una pareja protagónica homosexual. Y esta fue una cuestión que fue sumamente revolucionaria. O sea, porque era como de, ¿en qué momento tú estabas esperando que una empresa como Televisa permitiera que este tipo de situaciones sucediera en la televisión? ¿Sabes? O sea, es algo que es como completamente atípico. Entonces tuvimos este chance de hacer este proyecto que fue una experiencia muy interesante porque también tuvimos muchas trabas alrededor. Y las trabas se debían más que nada a que en términos de audiencia, mucha gente que no sabía de qué trataba el proyecto no quería verlo porque les daba miedo cómo explicarlo a sus hijos. Entonces era como, por ejemplo, de, yo no voy a poner este proyecto yo no voy a poner a vérmelo en la tele, porque ¿qué va a pasar cuando ellos se den un beso? Cuando ellos se den un beso, ¿cómo le voy a explicar yo a mi hijo pequeño que no puede besar a sus compañeritos en la escuela? A las 8:30. A las 8:30. Entonces tuvimos que encontrar un balance muy interesante de tratar de decir, vamos a empezar a meter más historias de señoras, o sea, por decirlo así, para que las señoras se queden a verlo, porque si no, las señoras iban a decir, oye, me estás poniendo Queer as Folk, o me estás poniendo otro tipo de proyectos, me estás poniendo Heartstopper, ¿sabes? O sea, como de, ¿por qué lo vería?
Entonces buscamos tener como un balance para que fuera atractivo como para ambas partes. Entonces hicimos ese proyecto y después tenemos nosotros uno que creo que es uno que les puede llamar más la atención para que ustedes vean que independientemente de todo se pueden hacer cosas fuertes, o sea, cuando nosotros estamos hablando de televisión y que se asemejan a más las historias que yo quería. Esta fue la novela pasada que se llama El amor invencible. A lo mejor, o sea, yo sé que muchos de ustedes no los van a ubicar, pero en esta novela en específico tal vez ubican una parte por TikTok, porque se volvió muy famoso un audio que era de ¿y la queso? ¿Y la qué? La que soporte. ¿Sabes? De que de repente todo el mundo empezó a usar el audio en todos lados. Entonces, ese audio vino de nuestra novela en específico. Esta novela tiene una particularidad como muy interesante y que es una de las cosas que se nos permitió manejar en televisión abierta. Bien, aquí les voy a mostrar como que este fragmento nada más, ¿no? Aquí les pongo como contexto, la chava está tratando de escaparse con el chavo de camisa, el de la izquierda, era como su primer novio y el segundo es otro chavo que está interesado en ella. Entonces están interesados, pero el papá los está buscando porque ella está embarazada. Entonces la tienen que esconder. Mar, ábrelo, Gael, te juro que grita, pero no importa que no me escuché. Ábrelo. Mar, por favor. Esperemos que... No, Mar, espérate. Cuando tuvimos este momento en televisión abierta, muchísima gente estaba en shock. O sea, y no porque no sea algo que pase, sino porque tú no estabas esperando verlo como que en este carácter tan relativamente crudo en pantalla, ¿sabes? O sea, en televisión abierta y que no fuera de plataforma. Entonces, y obviamente aquí cuando nosotros estábamos como que subiendo más el nivel de producción, etcétera, etcétera, entonces, cuando nosotros empezamos a tocar estos temas, por ejemplo, o sea, acerca de trata de blancas, bueno, tráfico de personas, perdón, porque trata de blancas ya está mal dicho, es tráfico de personas, y toda esta situación, yo me acuerdo muchísimo de una clase que yo tuve con Samuel. Cuando tuvimos una clase con Samuel, a mí me tocó justo cuando estaban hablando de los malas salvatruches. Y una de las clases que a mí me pareció más llamativa, y que por eso la metí yo con Samuel, era porque todo el mundo nos decía, es que no manches, Samuel te acerca a esta gente para que tú sepas hablar como ellos. Y tú sepas como de cómo hablan y cómo se desenvuelven, etcétera, etcétera. Entonces fue un asunto que me pareció como súper cautivante y por eso metí la clase con él. Y se lo dije la vez pasada cuando vine. En este tipo de proyectos, cuando tú estás hablando de este tipo de temas, buscas tener como que la mayor cercanía al realismo posible, ¿sabes? Entonces se vuelve súper fuerte en el instante en el que uno como autor, tú empiezas a investigar de estos temas. Entonces empiezas a ver cómo funciona el tráfico de personas, por ejemplo, y cómo funciona lo que le hacen a las mujeres y cómo funciona con el tráfico de niños, etcétera, etcétera. Entonces se volvió un tema súper atractivo y en el cual, en este caso, dentro de un contexto de una telenovela, nosotros buscamos orientarlo y presentarlo, no con una finalidad de aleccionar, pero sino de decir, mira, estos son como diferentes procesos de cómo suceden, sin olvidar que nosotros somos una fuente de entretenimiento, para que la gente también tuviera como que ciertas alertas, ¿sabes? O sea, con respecto a sus hijas, con respecto a ciertas cosas. O sea, por ejemplo, cuando estaba investigando todo esto, de repente descubrí que en la zona donde vivo, o sea, yo vivo justito por World Trade Center. Hay una cuadra ahí que toda una cuadra está destinada al tráfico de personas. Y yo no sabía. Y de repente son como ese tipo de cosas que de repente empiezas a decir, uy, no mames. A que ahí guardan a personas víctimas de tráfico de personas. No, en el World Trade Center no. O sea, en las zonas alrededor. Sí. Y te voy a decir por qué, que yo no lo había pensado en ese instante. Porque tienes la salida a todas las avenidas. Es súper fácil escapar de la policía ahí.
O sea, tienes chance de irte a Viaducto, tienes chance de irte hacia Patriotismo, tienes chance de irte a Revolución, tienes chance de irte a Insurgentes, tienes muchísimas avenidas para salir. Entonces, se vuelven como situaciones que son súper interesantes cuando nosotros las empezamos a plantear dentro de este contexto. Entonces, cuando nosotros sembrábamos estos momentos en los libretos, o sea, por ejemplo, en este caso en específico justo, este es un libreto del Amor Invencible, que es justo el capítulo. Santiago, hay una pregunta acá de Jerónimo. Le voy a pasar el micrófono para que se grabe y se escuche en Facebook. Sí, claro. Yo tenía una duda respecto a esto que comentaste de lo del tráfico de personas. Sí. Ese tipo de investigación de campo, ¿cómo la haces? O sea, porque pues está como canijo el de repente de saber dónde está viendo el tráfico de personas, ¿no? Claro, Es claro. como- O sea, empiezas, o sea, mira, obviamente se dan ciertas facilidades, por decirlo así, cuando tú estás trabajando con una producción Sí. que es tan grande, donde te dan chance de platicar con gente que se dedica a investigarlo. Ok. Entonces, ellos te empiezan a dar información, ¿sabes? O sea, se vuelve muy fascinante, particularmente a mí, que a mí me gustan estos temas, o sea, más oscuros de explorar. Sí. O sea, por ejemplo, lo que significa para mí el poder platicar con forenses, Mm. ¿sabes? O sea, que es como súper sórdido, pero al mismo tiempo para mí se me hace súper interesante. Y aquí viene una cosa que son responsabilidades éticas como creador. Aunque tú sepas la información, tú no puedes poner recetas de cómo se hace, ¿sabes? O sea, porque entonces significaría que tú le puedes estar dando una idea a alguien, ¿sabes? O tú pones datos erróneos a propósito, ¿sabes? O sea, de decir de, y esto fue una bla, cuando en realidad no funciona así, ¿sabes? O sea, porque si no, pues obviamente en dónde queda tu ética, ¿sabes? O sea, como creador, estás tú haciendo una denuncia, por decirlo así, pero al mismo tiempo no quieres que a través de esa denuncia otras personas se le hagan ideas, ¿sabes? Y funciona, por ejemplo, lo mismo cuando nosotros empezamos a estudiar acerca como de otras cosas, o sea, como por decirte, aprender de venenos y cómo funcionan, bla, bla, bla. O, exacto, o de cómo asesinar, ¿sabes? O sea, eso es, por ejemplo, es una de las cosas que es como súper interesante y nos pasó justo en esta novela, en El Amor Invencible, que tuvimos finales de villanos súper fuertes, ¿no? O sea, súper fuertes y como que unas situaciones así como que la gente decía, güey, no mames, ¿no? O sea, de cómo es posible que esto esté saliendo en televisión. Y era como de, tú lo vas pensando, obviamente aquí nos porque este era un horario diferente, era un horario más cercano hacia, o sea, era de 9:30 a 10:30, entonces te permite tener como esa posibilidad de explorar estas cosas, pero al mismo tiempo tú tienes que tener como cierta restricción al momento de presentarlo en pantalla, Sí. porque te digo lo mismo, no son recetas, o sea, porque si no, ¿en dónde queda como que tu responsabilidad ética? Sí, o sea, no quieres dejar un tutorial para cómo hacer una bomba en una Exactamente. película. Sí, no. Exacto. O sea, tú tienes que entender como que las cosas, o sea, yo sé, por ejemplo, que justo si fuera así como de en Estados Unidos, yo ya tendría como red flags, o sea, en mi computadora, así como porque busco cómo desaparecer un cuerpo, ¿no? ¿Sabes? O sea, como por decirte cosas, ¿no? Entonces, pero son herramientas que te permiten desarrollar y darle como que un interés. Entonces, por ejemplo, en esta historia en específico, y por eso les estaba hablando del amor invencible, es porque nos dio chance de hablar de un tema sumamente fuerte y sumamente interesante como era lo que es el tráfico de personas, pero dentro de un contexto que la gente no lo termina de sentir como que es de, ay, te estoy presentando una película súper cruda, ¿sabes? O sea, o una historia súper cruda, porque está obviamente aminorado a través de todas las situaciones que suceden alrededor. O sea, de los protagonistas, o sea, de que si hay una historia de amor, que si bla, 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 ¿no? Entonces, como que nos permite tener como un manejo, o sea, como muy interesante. A mí este es un proyecto que me gustó mucho y que fue como un tema diferente. En este caso, por ejemplo, la que estamos haciendo nosotros ahorita se llama El amor no tiene, esto es amor invencible, se llama El amor no tiene receta. Y en este caso de esta novela, por ejemplo, tenemos nosotros ahorita dos temas que son relevantes, que es tener a la primera pareja trans en televisión abierta, o sea, en horario estelar, que eran ellos dos. Entonces, se permite como que manejar un tema completamente diferente y al mismo tiempo, por ejemplo, nosotros tuvimos chance de platicar con la intérprete, que se llama Coco Máxima,
Y a través también de investigación, nosotros empezar a aprender estos elementos para cómo contar esa historia de una forma realista, aún cuando yo sé que yo como hombre cisgénero no la voy a poder contar de la misma manera que ella podría contarla, ¿sabes? Pero en este carácter, por el hecho de yo estar en esta posición de poder y privilegio, porque lo estoy, de poder contar estas historias, tener la responsabilidad de contarlo de la forma más humana posible, ¿sabes? O sea, y demostrar estos elementos. Y yo sé que parece que le hago la barba a Samuel, pero neta, cuando yo estaba en clases con él, nos ponía y nos decía, es que a ver, tienes que fijarte en cómo hablan, tienes que fijarte en cómo están las cosas. Cuando tú estás ahí con ellos, tú estás envuelto en esta dinámica donde tú eres la persona que es la ajena. Ellos no son el objeto, o sea, son el objeto de estudio, pero tú tienes que empezar a involucrarte para que ellos te vean a ti como una persona más. Entonces, esa dinámica, por ejemplo, a mí me pareció súper interesante y nos permitió tocar este tema en esta ocasión, que en el caso específico de Coco Máxima, nuestra intérprete, te puedo decir que ella nos ha dado este chance de decirnos, oye, parece que estaban contando partes de mi vida, ¿sabes? O sea, lo cual me parece que es muy llamativo. Y el otro tema que estamos tocando en esta, que es como muy interesante, es el tráfico de menores. Entonces, que es, viene un poquito vinculado a la historia pasada. O sea, entre nosotros le decimos medio en broma que el amor no tiene receta, es el amor invencible, kids, ¿no? O sea, en el sentido de, es como tocamos temas similares, pero en un tono más ligero, o sea, mucho más ligero, porque esta es una historia que sale a las 8:30, entonces, por lo tanto, no podemos ser tan fuertes como lo fuimos en la historia pasada, pero nos permite tener también como estas oportunidades de desarrollo y de meter diferentes temas que son relevantes. Ahora, aquí viene el otro que yo creo que ese es el que más les va a interesar, que es, a nosotros nos tocó hacer también este otro proyecto que fue la serie del Último Rey, que fue la versión no autorizada de la bioserie de Vicente Fernández. Entonces, este es un caso, o sea, como muy interesante, o sea, porque nos tocó vivir un peligro así brutal de amenazas y de que se nos iban a meter a la cárcel, que se nos iban a matar, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, como cosas muy divertidas. Y en este carácter, o sea, tuvo mucho que ver que nosotros nos nutrimos de una investigación que había hecho una periodista antes, que fue la periodista Olga Warnat. Entonces, Olga Warnat, ella había hecho una investigación, ella nos pasó la investigación y nosotros, a través de la investigación, nosotros empezamos a hacer el libreto, o sea, cómo se hizo todo el desarrollo. Ahora, en este caso en específico, en este proyecto, teníamos una factura muchísimo más elevada de lo que se acostumbra en televisión abierta, o sea, que es lo que les iba a poner ahorita yo de referencia, para que vieran, o sea, por ejemplo, aquí, en este momento que era, en estos libretos sí estaban más hechos con el formato de cine, porque los demás están hechos con formato para televisión. Y aquí lo que nos era importante era hacer un balance entre Vicente Fernández y Alejandro Fernández en dos conciertos que estaban sucediendo de manera simultánea a través de una canción y al mismo tiempo nosotros ver el momento en el que al hijo secuestrado le cortaban los dedos. Entonces se nos hizo como una cuestión que podía ser como muy llamativa verla en pantalla y creo que quedó también, o sea, como muy bonito. Ahora, obviamente en este caso viene otra vez la cuestión de investigación, porque nosotros estábamos revisando como cuestiones de palabras que se usaban en la época, o sea, como de expresiones, teníamos a todo un equipo detrás que nos estaba ayudando a checar horas y horas y horas de material que teníamos de entrevistas y de mil y un cosas con respecto a Vicente Fernández, junto a Alejandro y a toda la pelea, para nosotros contar esta narrativa. Entonces, en esta escena, como pueden ver, o sea, ahí está Vicente, el otro era Alejandro, está sucediendo al mismo tiempo. Y cuando entra la canción en específico, esta, por ejemplo, es una licencia dramática, por decirlo así, porque estaba estipulado que Vicente le gustaba esta canción, porque esta canción se la enseñó su mamá. Pero
Cuando nosotros estábamos escribiendo la serie, a nosotros nos dieron una lista de 20 canciones autorizadas de Vicente. Y nos dijeron, tienen que distribuir estas 20 canciones a lo largo de tantos capítulos. Y entonces había otras canciones que nos daban posibilidad de solicitarlas porque no le pertenecían a Vicente, pero que sí estaban vinculadas con su historia, de acuerdo a la investigación. Entonces hicimos en esta escena que ellos estaban cantando una canción de Agustín Lara, para que tenía que ver muchísimo como que con el tema de la historia. Entonces, mientras ellos lo están cantando, ahorita van a ver cómo entra la parte del secuestro y que es como súper, bueno, a mí me gustó mucho cómo quedó. Sí. Sí, ellos cantaban. Ellos cantaban. Sí, fue una experiencia muy interesante, la verdad. Tuvimos también el honor, por ejemplo, de trabajar con Angélica Aragón, que si no la conocen, deberían conocerla, que es una gran figura, o sea, no nada más de la televisión, sino también del cine, o sea, en México. Y entonces, tuvimos ese chance de trabajar con ella en este instante. Y fue una experiencia, como les decía, muy bonita. Si ustedes ven aquí, la manufactura es diferente. O sea, la manufactura está más cercana a lo cinematográfico, sin ser necesariamente cinematográfico, porque aquí tú tienes que considerar que cuando estamos hablando de televisión, tú tienes que hacer una cantidad de minutos efectivos diarios, a diferencia de cuando tú lo haces contra una telenovela o una película. Entonces, por ejemplo, en una película tú puedes llegar a tener 3 minutos efectivos, 5 minutos efectivos, y es mucho. Y te va. Aquí nosotros tenemos que sacar 20 minutos diarios. O sea que suena mucho, pero antes era más. O sea, antes había que sacar 40 minutos efectivos. Entonces es como toda una dinámica diferente. Por ejemplo, aquí este es otro momento que les voy a mostrar, que me parece a mí también muy interesante. Pero pensé que era este. Es este. Ahí está. En este momento lo que nosotros queríamos hacer fue, sabíamos que a Vicente Fernández le gustaba muchísimo Pedro Infante. Entonces hicimos toda una situación que es como muy similar a cómo sucedió en la vida real, en la cual nosotros queríamos hacer un acercamiento a cómo es que Vicente conocía el cine de Pedro Infante. Entonces se desarrolló todo esto. Este es un pueblito al que nosotros estábamos allá como, bueno, es que era un pueblito, era una hacienda que estaba abandonada, y todo esto transformó, o sea, para que nosotros hiciéramos este instante. Se hizo la feria, etcétera, etcétera, y buscamos hacer lo que se asemejara, por decirlo así, a un estilo de experiencia más Cinema Paradiso, o sea, para dar como esta sensación muchísimo más cinematográfica. Ahorita les muestro en el libreto cómo estaba.
Entonces ahí Vicente se les escapa y justito llegaba a un cine de carpa, que nos pareció que era muy bonito. Que ahí esa fue una de las licencias, porque él en la vida real lo veía en una proyección en la casa de un tío suyo. Pero sentimos que tenía menos peso dramático, o sea, dentro de la historia. Entonces lo orientamos hacia esto. Ahorita no se escucha, pero está sonando de fondo la de Tu Cariñito. Es una canción de Pedro Infante. Sí, también. Y entonces nosotros tuvimos ahí ese momento que para el personaje como muy significativo y fue, para mí es una de las escenas más bonitas que tenemos nosotros en la serie, porque se asemeja mucho a Cinema Paradiso y a mí me gusta mucho Cinema Paradiso. Entonces fue como una manera también de hacerle, entre comillas, un homenaje dentro de la historia y que se nos permitió hacerlo, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, este es otro momento que les quiero mostrar, que es diferente, pero que también habla muchísimo de la investigación que estuvimos haciendo, que era, nosotros cuando estábamos revisando la historia de Vicente Fernández, nos dimos cuenta de que había un toro que estaba muy complicado y también al mismo tiempo era muy pesado mostrar todas las películas que hizo Vicente, porque hizo muchísimas, muchas, muchas, muchas películas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue un trabajo titánico donde nos dimos a la tarea de verlas, porque no las habíamos visto, o sea, antes de esta situación, para escoger momentos específicos como que de las películas y a partir de ahí nosotros tomar una escena para tratar de recrearla. Entonces hicimos este momento que es como una especie de acercamiento a, no sé si vieron Notting Hill, pero al pase de tiempo de Notting Hill. O sea, que ahorita lo van a ver. No sé si le pueden subir más, un poquito, no, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos, por ejemplo, se supone que era una película con Lucía Méndez, y a partir de la película de Lucía Méndez, nosotros empezamos a tomar como que una línea en la cual él se iba cambiando de sets, y cada set es un tiempo diferente. O sea, cada set es un año diferente y es una película diferente. Y eso nosotros lo habíamos planteado inclusive desde el libreto. O sea, como saber, y nosotros sugeríamos como que en qué momento entraba el corte. Y de las falsas hombre, con eso de lo de la velada y lo de la raya de la media cuchara, uno no saca ni para los guaraches. No, Vicente. No, pues ¿ahora qué? Te falta credibilidad. Pues explíqueme qué es eso. Soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Yo camino por la vida muy feliz con mi pobre venta, porque no tengo dinero, tengo mucho corazón. Lo que pasó con la ley del monte. Hace años que quiero terminarla. Pero bueno, entonces ahí nosotros nos metimos como que a diferentes ejemplos. Y una de las escenas que también me gustó muchísimo en términos de, de cómo, de cómo quedó, nada más, esa, me va a tardar un segundito en encontrarla, porque eso no la había buscado, pero me acordé ahorita. En la historia de Vicente Fernández,
él se terminaba enamorando de otra mujer, independientemente de su esposa. Se enamoró de muchas, pero queríamos tener un momento que tuviera un peso doble. Entonces, le dimos un instante. Es justo aquí. Aquí está. Le dimos justo un instante que me pareció como muy interesante y que nos permitió tener una recolección de momentos donde nosotros hacíamos que Vicente fuera a la ópera para ver Madama Butterfly. Y en ese contexto, la historia de Madama Butterfly refleja la propia narrativa que está viviendo Vicente Fernández con la que es su amante. Entonces, escogimos un instante, la producción lo encoró encontrar este instante de la cantante con la canción y al mismo tiempo nosotros simbolizar en pantalla el momento en el cual él se iba enamorando de ella completamente. Entonces, me parece como muy llamativo, a lo mejor también puede ser un poquito time, pero cuando ellos logran tener relaciones sexuales por primera vez, lo están haciendo al tenor de la ópera, ¿sabes? Y justo me acuerdo que cuando estábamos hablando de este proyecto, buscamos nosotros también tener una sexualidad más cercana. Entonces, queríamos que en este contexto, Patricia, ella fuera la que le enseñara al macho a cómo hacerle el amor a ella. Entonces, fue una dinámica que me parece que es como muy atractiva y que fue diferente a lo que nosotros podríamos haber esperado dentro del contexto, pero basándonos aún así dentro de la vida del personaje. Voy a adelantar un segundo. Ah, no, ya se trabó. Bueno, ya se trabó. Entonces ya ahí se quedó. Pero bueno, entonces eso es como que a grandes rasgos lo que, un poquito como de lo que he hecho, por si alguien tiene alguna duda o algún comentario o algo. Lo voy a desconectar porque no sé por qué se trabo. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Estamos a muy buen tiempo. Tenemos 10 minutitos. Creo que algunas preguntas y comentarios. ¿Qué opinan, muchachos? A ver, aprovechen. Pasamos el micrófono para que se pueda escuchar a los que están en Zoom o en Facebook. Sí, Digan claro. su nombre. Todos son estudiantes de primer semestre. Es importante que sepas perfecto. eso, Santiago. Súper. Hola, me llamo Gal Hola. y eh, quiero saber como qué tan involucrado estás en, pues, en todo el proceso creativo o siendo guionista en un estudio tan grande como Televisa, o sea, porque hace poco vinieron unas personas que hicieron una película indie y pues es Ajá. claro que pues el director puede estar pues involucrado en todo, ya Claro. sabes, hasta el guionista, pero pues un estudio tan grande como Televisa, que me imagino hay miles de empleados que están involucrados en todas las series, pues qué tan involucrado tú como guionista, que pues es el que crea la historia, estás en, pues, en el casting, en la dirección, en todo esto, o sea, Ok. Mira, por ejemplo, nosotros no tenemos injerencia en el casting, ¿sabes? O sea, se nos dice como de tales son los actores que van a ser, porque son los contratos que se tienen o porque son los actores que están disponibles o lo que sea. Y a partir de ahí donde nosotros tenemos el poder, por decirlo así, es dentro de la historia. Y aún dentro de la historia hay ciertas cosas que se tienen que modificar de acuerdo a situaciones. O sea, por ejemplo, a diferencia de una película o de una serie que ya está casi casi escrita en su totalidad cuando va a salir al aire o va a salir lo que sea, la telenovela no está terminada de escribir cuando empieza a salir al aire. Entonces existen muchas cosas que de repente tú ves al aire y dices, oh, esto no está funcionando como yo pensaba. Entonces se pueden hacer muchos cambios, ¿sabes? O sea, como que al respecto. Hay situaciones donde uno da a través de ciertos documentos que ya no me dio chance de mostrarles, pero, por ejemplo, tú haces perfiles de personaje. Entonces, en los perfiles de personaje, tú pones toda una serie de cosas para los personajes en específico, para que a partir de ahí el equipo de vestuario y demás puedan ellos hacer como que el trabajo con respecto a ellos. O sea, como por ejemplo, ahorita tenemos a el personaje de Nicola, ¿no? Es un actor que es famoso, ¿no? Que estuvo en un reality que se llama La Casa de los Famosos.
Y justito dentro de su carácter, por ejemplo, se decidió que lo íbamos a hacer efectivamente peruano, de la misma nacionalidad que él tiene. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a meterle como detalles, que esos los toma los demás departamentos para ellos hacer sus cosas, ¿sabes? Entonces es como una combinación. O sea, tenemos una fuerte influencia en general, o sea, sobre cómo se van a hacer las cosas, pero al mismo tiempo, por la cantidad de trabajo, no se puede hacer realmente y quien toma las decisiones, pues aquí le corresponde al productor y a los directores. Y como un medio relacionado a eso de qué tanta edición o poder editorial tienen como fuerzas externas en el guión, o sea, como, no sé, sponsors o el productor en sí o hasta los actores o el director, o sea, o es muy separado. Ok, mira, por ejemplo, con el caso de los eh, efectivamente, nosotros pues, necesitamos patrocinadores, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas así es como funciona en términos de televisión. Ahora, obviamente, tú como patrocinador, pues tú no te quieres vincular con un personaje que sea necesariamente negativo. Y tú también necesitas tener personajes que sean positivos para que puedan hacer estas cosas. Por ejemplo, voy a inventar un ejemplo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea así. Vamos a suponer que una marca para bebés te diga, oye, te voy a patrocinar, pero por favor no me pongas en la escena que la persona que está dando la comida para bebés es la traficante de niños, ¿sabes? O sea, porque también aquí hay que respetar a las marcas, ¿sabes? O por el contrario, si tú vas a tener, por decirte, el logo de la universidad y justito, que es tu patrocinador, y justito enfrente del logo de la universidad, de repente te destripan a alguien, pues también son como asociaciones negativas, ¿sabes? Entonces, más que una cuestión de un poder editorial per se, radica más en una cuestión de criterio propio de nosotros como producción, o sea, decir de no vamos a forzar situaciones que puedan poner en incomodidad a los clientes, ¿sabes? O sea, sí existen, pero en otros proyectos, o sea, no necesariamente en este, me ha tocado, pero yo lo escuché de otros proyectos que por decirte, de si vas a tomar, voy a inventar un ejemplo, si vas a tomar coca en la escena, tu personaje no puede traer colores azules, ¿sabes? O sea, porque es Pepsi. Entonces, ahí sí hay un criterio, pero funciona de la misma manera. O sea, la marca que hace esto, te mandan una de do's and don'ts. ¿Sabes? O sea, ellos te dicen de, mi marca no puede estar en este contexto, mi marca no sé qué, bla, 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 ¿sabes? Y ya lo demás, tú también vienes en criterio, ¿sabes? O sea, como de, como te decía, no me vas a poner una persona que se incendia enfrente de la marca, que si no se vuelve contraproducente. Entonces, no te ha tocado como una situación donde, no sé, sacan un episodio, ya está como la primera edición, se lo mandan a la marca y es como, ah, no, esto lo tienen que quitar. Así como, No, porque generalmente cuando se hacen las escenas con marcas, las marcas van a ver la escena, ¿sabes? Entonces la marca está consciente. Lo que sí nos llegó a pasar en una ocasión fue que tuvimos nosotros una escena muy fuerte en un capítulo y salía un logo de gobierno. Y entonces ahí sí tuvimos una bronca muy grande. ¿Sabes? O sea, porque nos decían ustedes estaban tratando de decir que el gobierno hizo esto, bla, bla, bla. Y es como de no, 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 no. O sea, fue una situación que no, o sea, que no se había visto, ¿no? Como de, son errores, o sea, errores humanos que pueden llegar a suceder. Entonces, más o menos así. gracias. De nada. Hola, yo soy Eduardo. Hola, Eduardo. Yo te quería preguntar acerca de lo que comentabas con mi compañero Jero, Sí, de lo que es muy evidente que, pues, en una producción no vas a poner, pues, las instrucciones para hacer una bomba, ¿no? sí, Pero al mismo tiempo también por la misma ética que tiene tu trabajo, al tú estar dando como una información, como lo puede llegar a ser una serie tipo Narcos, sí, tienes que poner también información clara de cómo fueron las cosas y también el modus operandi. claro. Entonces, ¿cómo es que se tiene que diferenciar eso? Desde sí darte a entender cómo es que se están dando las cosas, Ujú. pero al mismo tiempo tampoco darte a entender cómo específicamente se están haciendo a pie de la letra para que evidentemente no se replique eso. Claro, mira, aquí, no sé si esta materia la siguen dando. Cuando yo estaba aquí, teníamos una materia que se llamaba Derecho y Comunicación. Y me acuerdo que cuando nos estaban hablando acerca de las clasificaciones, una de las cosas que a mí me sorprendió más era que la maestra nos decía que cuando se clasificaba una historia, una de las razones principales para que tú tuvieras una clasificación más fuerte radicaba en cuál era el mensaje final.
Entonces, por ejemplo, si yo planteo una situación en la cual los narcotraficantes hacen una serie de cosas, al final ellos no reciben castigo alguno, entonces la clasificación se vuelve más alta. Porque de esa manera tú te estás tratando de, entre comillas, de asegurar que la persona que lo vea tenga al menos un mayor criterio por edad, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros hacemos estas situaciones con esta historia en específico, hay ciertos elementos que nosotros dentro de la ética y también para nosotros no tener multas, o sea, por parte de gobernación y demás, necesitamos nosotros meter, ¿sabes? O sea, como por ejemplo, de los personajes que son los negativos en esto, tú no tienes que estar buscando una manera a través de la cual los veas como un ejemplo a seguir. ¿Sabes? O sea, como de tú tienes que tener muy claro que independientemente dentro de todo es una cuestión negativa, ¿sabes? O sea, sé que suena como muy moralino, pero cuando tú, o sea, créeme que cuando uno cree que la gente no se lo va a tomar en serio, la gente se lo toma en serio. ¿Sabes? O sea, dice, ay, pues esto puede llegar a pasar y esto yo lo podría hacer y por qué no mejor lo hago yo así, etcétera. Entonces, cuando tú tienes estos elementos de mostrarles que estos personajes negativos merecen un final negativo o van a tener esta serie de acciones, entonces se vuelven como que estas maneras como de minimizarlo, o sea, como que por un lado, ¿no? Y al mismo tiempo, tú también dentro de tu criterio es como decir de, ok, a ver, me interesa como ver absolutamente todo el proceso o es necesario que yo vea todo el proceso o con algunas cosas se puede entender, ¿sabes? O sea, o se puede sobreentender. Porque aquí también no estamos haciendo hostal, ¿sabes? O no estamos haciendo una, o sea, una de esas películas torture porn, ¿sabes? O sea, es como de, tú tienes que medirlo tú también, o sea, a criterio personal y obviamente en el caso de nuestro productor y demás que también nos dice como de, oigan, manches, esto ya se la están volando. Te voy a poner un ejemplo. En esta novela, en específico la del amor invencible, teníamos uno de los castigos de los villanos donde a uno de los traficantes lo dejaban como Patricio Estrella. O sea, ¿qué me refiero con eso? Le cortaban piernas y brazos. Y entonces, obviamente no lo íbamos a ver en pantalla, o sea, todo. Pero en el momento en el que nosotros íbamos a poner la sierra sobre la pierna, en libreto habíamos puesto que la siguiente escena habría con un sándwich de mermelada que se cortaba. ¿Sabes? Entonces, para que tuvieras que iba a entrar la de este, de repente, ¿sabes? O sea, el sándwich de mermelada para que tú como dices dijeras, no mames, Sí. ¿sabes? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente ya cuando tú lo empiezas a ver, se siente extremadamente fuerte, ¿sabes? Entonces, también aquí es como de, no hay que brincarte la línea, o sea, nada más como que por brincártela, ¿sabes? Sí, pero, o sea, mi pregunta va más acerca de, es evidente que las cosas que se ponen en pantalla tienen que haber, todo, Sí, todo tiene un porqué, toda sí. escena tiene un porqué. Entonces, al mismo, se tiene que poner la escena de alguna forma para que entiendas que eso está mal, que no se tiene que replicar, pero también te lo quiero dar a entender lo más específico posible Ujú, para que te cuides de ello. sí. Entonces, ¿cómo es que cuidas eso? ¿Cómo es que cuidas el hecho de, te voy a explicar para que te cuides, pero al mismo tiempo no te voy a dar instrucciones para Que que no sea, repliques del mal para que lado? no sea informativo. Exacto. Generalmente ahí la técnica y que es lo más funcional es cuando tú tienes a dos personajes en escena, uno de los cuales sabe y el otro no. Por ejemplo, teníamos nosotros, en el caso de los villanos, toda una serie de procedimientos a través de las cuales ellos limpiaban el dinero. Y entonces teníamos un personaje que era el malo, 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 que él sí sabía las cosas, y tenía a su secuaz que era medio pendejo, medio, bueno, medio tonto, perdón. ¿No? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El personaje que era medio tonto le decía, oiga, y estamos haciendo por esto, y el otro así como de, güey, no seas estúpido, ¿no? O sea, de, funciona de esta manera. Porque si no, tú también como audiencia no se entiende, ¿sabes? O inclusive, por ejemplo, en otros tenores, con los personajes que son los que tienen que recibir la advertencia, para eso tú tienes a los personajes de la mamá o tienes al personaje de la hermana o al personaje de la abuela, que son los que te dicen, oye, es que esto procede a esto, ¿sabes? Entonces, de esa manera, tú puedes meter la explicación o la advertencia sin que se sienta como un panfleto. Porque aquí esta es una cosa y que es de cajón, ¿eh? Inclusive, por ejemplo, con temas de diversidad sexual, no nada más con temas de esto. Cuando la audiencia siente que tú estás tratando de educarla, le cambia, ¿sabes? O sea, porque dice, no me vas a venir a mí a dar una clase. O sea, en ese momento tú rompes la ficción y la audiencia deja de verte. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? A través de los personajes en escena. Mira, mi ejemplo, así como
más simple. O sea, y que también lo aprendí aquí con un ejemplo que nos dio Alejandro Herrera. Matrix, ¿no? A mí me gusta mucho Matrix. Cuando tú empiezas a ver Matrix al inicio, la primera vez, no entiendes mucho. Conforme la vas viendo en segunda ocasión, etcétera, etcétera, empiezas a decir, pasa esto, pasa esto. ¿Cómo es que entiendes Matrix? Volviéndolo a ver. A través de Neo. Porque a Neo le explican todo. O Inception, por ejemplo. ¿Cómo entiendes Inception? No lo entiendes a través de Leonardo DiCaprio, porque Leonardo DiCaprio ya se sabe las cosas. Lo aprendes a través de Ellen Page, del personaje de Ariadne. ¿Sabes? Porque a ella le explican las cosas. Entonces ella hace las preguntas que tú como audiencia consideras que podrías necesitar. Oye, ¿y qué pasa si estoy en el segundo nivel de sueño y no sé qué, bla, bla, bla? Te quedas ahí para siempre. ¿Por qué lo diría Leonardo DiCaprio? ¿Por qué se lo diría a otro personaje? Si él ya lo sabe. Pero Ariadne no se lo dice. Ariadne no lo sabe. Entonces Ariadne se vuelve la audiencia. Y pasa lo mismo, o sea, con este tipo de escenas. O sea, cuando tienes estas escenas, para que no se sienta como si fuera un panfleto, la información tiene que dársele a personajes que necesiten tener esa explicación. O el otro truco de guionista radica en que un personaje diga, oye, ustedes están aquí para escuchar la conferencia, ¿no? O sea, estás afirmando lo que debería de suceder. O sea, nada más como es como una especie de recomendación. De hecho, una de las cosas que nos pasa a nosotros como guionistas es de repente uno está viendo una película o lo que sea y dices, ese diálogo fue porque alguien cuando revisó, ¿sabes? Como el meme de DiCaprio de, ¿cachaste esto? Es cuando ves ese diálogo dices, ese diálogo fue porque alguien en un focus dijo que no lo entendía. Entonces necesitabas un diálogo de explicación. Entonces así es como le puedes hacer y que no se sienta tan evidente. O sea, obviamente se siente y se siente como una explicación, pero al menos tú puedes encontrar maneras de justificarlo dentro de la historia. No sé si me di a entender. Sí, gracias. De nada. Bueno, yo soy Jerónimo. Tengo varias preguntas. A ver, échale. Pero, a ver, primero antes, una subpregunta de lo que estabas comentando aquí atrás con mi compañero, Sí, que le dijiste que fue un desastre ahí que tuvieron con el gobierno porque Sí. estaba el logo de ellos, ¿no? Ahí, ¿cómo está eso? O sea, ¿qué tipo de desastre fue? ¿Cómo está ahí como la libertad de expresión de lo que puedes poner en crítica del gobierno y qué no? O es una cuestión de Televisa en relación con el gobierno? ¿Cómo estuvo? mira, te voy a decir ahí exactamente, o sea, cómo fue. Lo que sucedió fue que o sea, hay ciertos estados que dan, o sea, con facilidades de la misma manera que cuando ustedes hacen cortos o lo que sea, les va a pasar que tú te acercas a un estado o te acercas a un departamento de turismo, bla, 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 y les dices, oye, quiero hacer esto, dame chance o dame facilidades para que yo pueda grabar acá. Entonces, sucedió en un proyecto en específico que una situación negativa, o sea, sumamente negativa, o sea, donde iban a matar a alguien, lo hacía gente que traía logos del gobierno en turno. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en el contexto de la escena no había quedado suficientemente claro que ellos estaban haciendo pasar por alguien más. Mm, Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que podría parecer que tú estabas diciendo el gobierno está cometiendo los crímenes. No sé Ok. si me doy a entender. sí. Entonces, fue una situación que fue ahí complicada, ¿sabes? O sea, como de decir, como de, ok, sí se armó toda una situación alrededor y como que tuvimos que encontrar una manera de, o sea, de pedir, o sea, de establecer como un disclaimer, ¿no? O sea, decir de, no estamos haciendo esto, esto es una situación de ficción, bla, 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 bla. Sí. O sea, fue más que nada así. Ok, y mi segunda pregunta iba hacia, yo quiero ir para guionista también, Sí, entonces, pues recién voy de entrada, ¿no? claro. Y una duda que me vino ahorita que comentabas que tú al principio, pues que te chocaban las telenovelas y que Sí. no era tu lugar y que no sé qué. En ese sentido, cuando uno va empezando, ¿tú crees que así aceptar cualquier proyecto es mejor o ser como más selectivo en qué proyectos trabajas y en cuáles dejas tu nombre? O sea, ¿tú mejor ir por todo y que esté agarrando la experiencia o ser más selecto? Pues mira, yo creo que aquí depende mucho también de hacia dónde tú quieras ir, Ok. ¿sabes? O sea, te lo voy a decir. O sea, cuando uno es guionista, hay una de las máximas que te va a ayudar muchísimo a entender, es tu trabajo es meramente una guía para el trabajo de los demás. Ok. ¿Sabes? O sea, de siempre se va a modificar que se oye. O sea, porque tú puedes tener en la cabeza una idea de que tal actor va a hacerlo de tal manera o lo que sea, y lo ves en pantalla y al final no es.
O que tú dices, oye, es que yo quiero este teatro así, no sé qué, etcétera, etcétera, y de repente descubres que no sucede. Entonces, si tú lo que quieres es tener como una modalidad de muchísimo mayor control y que sea meramente una cuestión como decir de, a mí lo que me interesa es meramente el renombre, o sea, decir de, ay, soy acá el escritor más chingón, lo que sea, bla, 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 pues entonces yo te diría, enfócate en cosas específicas que a ti te llamen la atención, porque de esa manera también te vas a nutrir. Yo te lo digo, yo como guionista, cuando yo estaba empezando, una de las cosas que a mí me pareció más interesante era tratar de entender que todos los géneros se pueden aprender, Mm. ¿sabes? O sea, tú puedes escribir una historia de terror, puedes escribir una historia de acción, puedes escribir una historia de amor, bla, 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 siempre y cuando tú tengas claro las reglas que necesitas. Ok. Obviamente vas a ser mejor para algunas cosas, porque se te da más fácil. O sea, por ejemplo, yo te lo digo, cuando yo empecé haciendo comedia, o sea, aquí, Mm. o sea, en la primera telenovela, y me costaba muchísimo. Me costaba muchísimo porque yo no estaba pensando en escribir para niños. O sea, nunca en la cabeza, jamás me habría cruzado. O sea, yo me acuerdo aquí, la primera historia, también me dijeron, no, estás loco, ¿cómo me vas a poner a...? O sea, ese tipo de cosas. O sea, aquí cuando estaba haciendo la tesis, y de repente cuando salgo de hacer historias de terror, porque me titulé con un corto de terror de aquí, me dicen, ahora vas a hacer historias infantiles donde el ratón de los dientes Sí. sigue, etcétera, etcétera. Era como de, puta, ¿sabes? O sea, como una cuestión de tonalidad dispar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas entendiendo las reglas del género, te permite tener una mayor diversificación. Obviamente, te digo, vas a tener ciertos géneros en los cuales tú te especialices Claro. y en los cuales te sean más fáciles o en los cuales tú te sientas más cómodo. ¿Sabes? O sea, porque al final de cuentas, eso es lo que tú consumes, o sea, a nivel general. O sea, si yo te digo, a mí me gustan las historias de crímenes, porque esas son las que más disfruto ver y demás. Entonces, ¿qué es lo que trato? Pues de reflejar eso, ¿sabes? O sea, como decir de, ok, ¿cómo le hago para yo contar estas cosas y este thriller y bla, bla, bla en una pantalla? Entonces, yo te diría que en términos de trabajo, si tú lo que quieres es nada más el prestigio y tú tienes la oportunidad de no poder, de poder sobrevivir sin cobrar, entonces, pues nada más acepta lo que tú quieras. ¿Sabes? O sea, porque aquí ese también es el elemento. Cuando yo salí de aquí, por ejemplo, yo hacía producción y yo en producción ganaba bien poquito. O sea, bien poquito. O sea, estaba ganando de 5 a 10 mil mensuales. ¿Sabes? O sea, saliendo de aquí. Sí. Entonces, llega un momento en el cual, obviamente, cuando uno empieza a ver cómo funciona el mundo sin que te apoyen tus padres y tu familia y demás, pues empiezas a decir como de, ok, hay ciertos trabajos que te dejan muchísimo mejor. Obviamente aquí estoy hablando de que yo estoy haciendo televisión que es muchísimo más comercial, ¿sabes? Hay ciertas cosas que a mí me dan muchísimo más placer y que las puedo representar en pantalla, ¿sabes? O sea, como de tener esta combinación y que ya me callé, ¿no? Que ya se acabó el tiempo, ¿no? Entonces, ok, ok. Entonces te lo digo, o sea, en el sentido de, ¿te permite tener este chance? Claro, ¿sabes? Y también creo que uno como escritor, o sea, si te quieres realmente dedicar a guionista, hay proyectos, igual que en la vida, que son proyectos por placer y hay proyectos que son por encargo, ¿sabes? O sea, porque yo puedo llegar contigo como guionista y si es tu técnica, o sea, porque es técnica, ¿eh? O sea, sí hay una cuestión de artista, pero si yo llego contigo y te digo, oye, Jerónimo, ¿verdad? Sí. Y yo te digo, oye, Jerónimo, ¿sabes? Quiero que hagamos un corto de terror de tal, 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 tal. Y tú me dices, es que a mí no se me da el terror. Ah, pues perfecto, me voy con otro güey. Claro. ¿Sabes? Entonces es como de, o puedes decir, sí, claro, te lo sé hacer. No soy tal vez el más docto para historias de terror, pero algo bueno me sale, ¿sabes? O sea, mientras tú entiendas los convencionalismos del género, que eso es a mí lo que me pasó. Cuando yo estaba aquí, en sus lugares, yo decía, la telenovela es una estupidez. No tiene ningún chiste. O sea, yo decía, lo rellenas y lo rellenas. Y cuando yo entro al diplomado, o sea, con este formato de maestría, y me dicen, tienes que pensar, porque en ese entonces era muchísimo más larga, tienes que pensar una historia de 120 horas y hacerla, porque en ese, o sea, a lo largo de 2 años yo tuve que desarrollar 120 horas planeadas, o sea, no todas escritas, pero 120 horas planeadas. Y de repente yo digo, güey, ¿cómo le hago para 120 horas?
¿sabes? O sea, si me cuesta trabajo un corto de 10 minutos, si me cuesta trabajo una película de 2 horas y tú quieres que haga 120 horas y aparte, en friega, porque esa es la otra cosa, aprender a escribir bajo presión. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba aquí, me acuerdo, hubo un semestre en el cual yo saqué, o sea, varios libretos y lo que sea, pero así, uno que me quedó chingón y que a mí me gustó muchísimo, de 15 páginas, y me tardé como 3, 4 meses de revisión y revisión y revisión. Al final yo dije, es una chingonería. 15 páginas. Cuando yo estoy ahorita acá, yo tengo que estar escribiendo de 24 a 40 páginas diario, ¿sabes? Diarias. Y es como de decir, en este caso en específico, yo no me puedo frenar. O sea, ni yo ni el equipo. Porque si nosotros nos frenamos, entonces nadie trabaja. Porque no hay cosas que producir, no hay cosas que actuar, no hay cosas que grabar, ¿sabes? Entonces es como de repente se vuelve oficio de decir, como de, no puedo tener writer's block en este punto. ¿Sabes? O sea, empiezas tú a desarrollar como que tus mañas, o sea, como para decir de, me estoy trabando, ¿qué hago? Pues, ¿sabes qué? Me voy y me compro cafecito, lo que sea, bla, bla. Veo a la señora del perro y digo, eso va a pasar, ¿sabes? O sea, por decirte un ejemplo. Entonces se vuelve como que esta mezcla. O sea, si quieres enfocarte nada más en un solo estilo y en proyectos que a ti te gusten, está chingón, ¿sabes? O sea, o sea, no tiene nada de malo. Pero también obviamente, pues considera los pros y contras alrededor. O sea, decir, cuando tú nada más haces las cosas que tú tienes aquí, pues entonces es como de, ok, mira, un ejemplo más. Sé que ya me tardé mucho contigo, pero una cosita más. Cuando estaba en el diplomado, ves que les dije que me habían corrido. Sí. Una de las razones por las que me corrieron, y que lo entiendo en su punto, es que me dijeron, estás hipermamila. O sea, hipermamila en el sentido de llegas y te crees el más chingón de todos. ¿Sabes? O sea, te crees que sabes muchísimo más que todos, etcétera, etcétera. Y es como de, a ver, tú cuéntame, ¿tú qué tienes? O sea, ¿tú qué has hecho? O sea, si yo digo, vamos a ver la historia de Santiago Pineda, o sea, ¿qué razones tengo? ¿Tienes este currículum para que tú digas, tú eres Aaron Sorkin? ¿Sabes? O sea, yo no tenía ni nombre, ¿sabes? O sea, yo tenía un par de cortos de aquí de la universidad. O sea, si yo le dices, Samuel, me conoce, sí, claro. Pero fuera de eso, ¿sabes? O sea, yo no tenía como que este peso alrededor. Y me decían, no tienes experiencia. No tienes experiencia y te estás poniendo en un plan hipermamila. ¿Sabes? O sea, porque yo también iba con la misma categoría. O sea, yo iba en el sentido de decir, soy superior, las novelas no me importan. O sea, yo me meto a este curso porque soy más inteligente que todos los demás. Cuando entro al curso y de repente me doy cuenta que es muchísimo más complicado de lo que yo pensé y que requiere muchísimo más trabajo del que yo pensaba, dije, wow, ¿sabes? O sea, como que nunca lo había dimensionado así. O sea, porque empiezas a ver todas las aristas alrededor. Pero ya con eso. Va, muchas gracias. No, de nada. Gracias, Santiago. Una pregunta más, ahí nada más. Sí. Ya se está, tú sabes que muchos se van a hablar por el Sí, no, Veracruz, yo sé. te agradecemos todo esto. No, yo sé, perdóname que Cerremos no con para este la boca. comentario y también termina de decirles con tu experiencia, Santiago, ¿cómo se forma un guionista? Estando aquí en la Ibero, ¿qué les recomiendas para que Claro, se capaciten, para que desarrollen habilidades? sí. Sí, hola, yo soy Isabela. Yo también quiero irme a cine, ya estudié actuación y pues te quería preguntar como una persona que está en el medio, Ajá. ¿qué me puedes recomendar yo ahorita que voy en primer semestre y que estoy estudiando, o sea, empezando la carrera, qué pueda hacer para irme metiendo al medio? O sea, no tanto de actuación, pero el medio en general, cine. ¿Qué me Mira, puedes recomendar? te voy a dar la mejor recomendación y que aplica para todos los demás. Conoce gente. Hazte amigo de la gente, ¿sabes? O sea, y te lo digo en el mejor sentido del mundo. Porque muchos de aquí, conforme tú vas saliendo, empiezan a trabajar en otras cosas y empiezan a desarrollar proyectos. Y si ellos te conocen y sienten que tú eres una buena persona, te van a empezar a llamar. O sea, de hecho, así fue como me llamaron a Televisa. O sea, no fue porque de repente yo hubiera mandado un currículum, ni siquiera lo mandé. De repente, alguien que estaba en Televisa dijo, este güey trabaja bien.
¿sabes? O sea, él hace las cosas a tiempo, las maneja, etcétera, etcétera, es responsable, porque realmente, y siendo sinceros, creo que una de las cosas más importantes, independientemente de las clases, es la responsabilidad que tengas para contigo aquí. ¿Y a qué me refiero? A que cuando tú avances, demás personas que hayan trabajado contigo van a decir, esta chava lo hace muy bien, o yo puedo confiar en esta chava. En muchas ocasiones, así funciona en el medio en particular. ¿Sabes? Obviamente también tiene que ver el hecho de tú hacer carrera, etcétera, etcétera. O sea, de que tú tengas este talento, que te puedas desarrollar. Por ejemplo, tenemos una actriz que colaboró con nosotros, Alejandra Ambrosi, que también fue justo egresada de comunicación y que también fue alumna de Samuel. Y ella es más grande, o sea, ella es de una generación, de dos, tres generaciones arriba de mí. Y ella está colaboró con nosotros en 2 proyectos seguidos porque nos gustó muchísimo su trabajo. Y ya cuando estaba yo ahí con ella y de repente vengo y le muestro a Samuel el proyecto, me dice Samuel, es Alejandra. Y yo, no manches, no sabía. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues tú sigue trabajando, conoce gente y siendo sincero, métete en la mayor cantidad de cosas que puedas. ¿Sabes? O sea, como de colaborar. Porque o sea, o sea, no es como de libro de texto, pero te lo digo en la realidad. Mucha gente colabora y trabaja no necesariamente con las personas que trabajen mejor, sino con las personas que saquen bien la chamba y que al mismo tiempo puedas congeniar con ellas, ¿sabes? O sea, porque cuando uno se pone en un plan, o sea, de insufrible, o sea, decir, ay, no, yo nada más hago esto, o no me hables, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que en el futuro, cuando se trata de equipo, la gente no quiere hacer equipo contigo, ¿sabes? Y obviamente el talento apoya y ayuda a que la gente te tome en cuenta. Pero cuando tú colaboras con los demás y conoces a más gente, eso te ayuda muchísimo. Entonces, eso sería como mi principal recomendación. Y de lo que, bueno, sí te resolví. Muchas gracias, Sí, sí, claro. y ya para cerrar con lo que me decía Samuel, de para la gente que le interesa ser guionista y bueno, aquí las personas que se quedaron, ¿qué es lo que mejor funciona? Es leer, ver cosas, ver diferentes cosas, ver diferentes géneros, vivir diferentes experiencias. Porque hay situaciones que veces es muy difícil, es muy difícil. Mira, se los voy a poner en un ejemplito rapidísimo. No sé si ubican Wattpad. Bueno, me pasa mucho porque luego a veces hay gente que me pasa material y cuando yo lo leo, yo le digo que es el estilo de Wattpad. ¿Y a qué me refiero con el estilo de Wattpad? Que estás contando de cosas que no sabes de lo que estás hablando. O sea, me empiezas a contar experiencias que no has vivido. Me empiezas a describir un beso como un beso jamás se da, ¿sabes? O sea, y es como de, ok, pues ¿cómo? No, ¿eso significa que tú tendrías que hacer todas las cosas para poder hablar de ellas? No, pero entonces estúdialas, ¿sabes? O sea, estúdialas para que no suene a fanfiction. O sea, porque esa es la diferencia entre alguien que lo escribe, o sea, en un formato profesional, y alguien que meramente lo está haciendo como fan, que tú no tomas en consideración esas cosas. Entonces, cuando tú veas una obra de teatro, cuando tú veas una película, etcétera, etcétera, y tú quieras hacer ese ejemplo, mi recomendación siempre es esta. Primero, vela como espectador, no en el sentido de estoy analizando, sino trata de ver qué es lo que te evoca y qué es lo que te hace sentir. Y después, cuando la vuelvas a ver, entonces hazlo en fórmulas matemáticas, aunque suene muy exagerado. ¿A qué me refiero? A que te empieces a dar cuenta de que las historias y todo alrededor son cuestiones matemáticas. Ejemplo, A quiere B, pero se opone C. Entonces, ¿cómo vas a lograr B? Necesitas sumarle D, quitarle tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú empiezas a ver en términos de historia, en una obra de teatro y demás, cómo funciona en términos matemáticos, entonces es muchísimo más fácil para ti escribir. Porque lo más difícil para escribir es estructura. Aunque yo sé, fíjate, yo tenía un compañero aquí que en una de las clases de guionismo, me acuerdo perfecto, que el maestro dijo, a ver, cuéntenme su historia, no sé qué. Y él decía, mi historia es, vemos una playa, empieza a voltear la cámara y de repente hay un cadáver de un caballo. Y el cadáver del caballo explota. Fin. Ok. ¿Por qué? Se ve chido. No, pero ¿qué significa?
No, pues no sé, lo vi y se vio chido. Ok, está bien. Hay ocasiones en las cuales la estructura no funciona. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú no metes estructura, sientes que no vas hacia ningún lado y podría hacer cualquier cosa. O sea, yo podría poner una cámara aquí y decir, este es mi corto. No hay estructura. ¿Qué estás contando? Cuando tú lo ves en términos de cómo funcionan los elementos matemáticos, sobre esos elementos matemáticos puedes ponerle las otras cosas. Y cuando te decía, Jerónimo, con respecto a los géneros es entender las fórmulas matemáticas. O sea, de decir, en una película de terror necesitas que haya A, B, pero necesitas que haya una división aquí. Porque si no está esa división, no entras dentro del género de terror. ¿Sabes? O por decirte, es una telenovela, en el caso específico de lo que yo hago, y no hay historia de amor. Entonces no es una telenovela. ¿Sabes? O sea, son como esas, como cosillas. Entonces, ver cosas, vivir, investigar, ver documentales, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas son muy buenas. No me acuerdo exactamente del libro, pero había un libro que nos dejó que se me hizo buenísimo, que era acerca de la teoría de la creatividad o algo así, que ese, ese libro está muy cañón. Y no lo digo de choro, ¿eh? O sea, me cagó cuando lo leí. O sea, porque dije, puta, el pinche libro larguísimo. Pero ya cuando lo analizo, o sea, después, digo, qué bueno estaba. O sea, porque verdaderamente te da muchas cosas que cuando estás aquí no las piensas, no las sientes, sino que estás chambeando. Y yo sé que a lo mejor ya me veo súper traqueteado, pero realmente no estoy tan grande. O sea, tengo 35, o sea, salí hace 10 años, más o menos, ¿sabes? O sea, de aquí. Y son experiencias que te sirven muchísimo. Pero bueno, no sé si ya. Muchas gracias. Muchas gracias.